Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Tenemos nuestro encuentro con el Señor. A través de la palabra abrimos el corazón hoy a Dios. En este 19 de octubre, la iglesia mira la vida de San Juan de Brebeuf y San Isaac Jogues, presbíteros, compañeros mártires, que murieron años 1642, 1649, más o menos 8 miembros de la Compañía de Jesús, que evangelizaban la parte septentrional de América y fueron muertos después en atroces tormentos por los indígenas hurones e iroqueses. Han dado la vida allí en el momento de la evangelización en esta parte septentrional de América. Miremos hoy la proclamación, y más que mirar es poner todos los sentidos. Miramos el texto, pero abrimos el oído y el corazón a la proclamación hoy de San Lucas en su capítulo 11, versículos del 47 al 54. Escuchemos. En aquel tiempo dijo el Señor: ay de ustedes, que edifican mausoleos a los profetas, a quienes mataron sus padres. Así son testigos de lo que hicieron sus padres y lo aprueban, porque ellos los mataron y ustedes les edifican mausoleos. Por eso dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, algunos de ellos los matarán y perseguirán, y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, les digo, se le pedirá cuenta a esta generación. Ay de ustedes, maestros de la ley, que se han apoderado de la llave de la ciencia. Ustedes no han entrado y a los que intentaban entrar se lo han impedido. Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo implacablemente y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas, tendiéndole trampas para casarlo con alguna palabra de su boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo, digámosle: ven, Espíritu Santo, en este día, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Renueva tu presencia y tu gracia en nosotros, que podamos ser fieles templos tuyos. Y en el escuchar la palabra, recibir la fuerza y la gracia para poder vivir según el reino de Dios y la enseñanza de Jesucristo, que nos ha dado el reino con su pasión, muerte y resurrección. Amén. ¿Qué dice el texto? Miremos detalladamente varias proclamaciones. Y entre proclamación y proclamación hacemos pausas de silencio. En la primera proclamación podemos mirar bien los detalles. ¿A qué se refiere el Señor? Está hablando de los ayes. ¿Se acuerdan ustedes? Hace 2 días se había entrado en la casa de un fariseo que lo invitaba a cenar. Ayer tuvimos otra lectura porque estábamos celebrando la fiesta de Lucas Evangelista. Pero ha venido hablando el Evangelio después de aquellas actitudes de unos fariseos y de un fariseo que se escandalizó porque Jesús no guardó y los apóstoles ciertas limpiezas ritual antes de comer. Pero eso fue porque el fariseo digámoslo así, de una forma maliciosa trató de llevarlos de una, si se puede decir así, en un primer momento a la cena sin darle la oportunidad de hacer esos procesos que hacían los judíos, rituales. Y Jesús, leyendo el corazón, empieza a hablarle de cuál es la limosna que hay que dar del interior. Y empieza, ayer hablaba de unos, hoy habla de 2 de los ayes. Es como un lamento de estos que están equivocados, que no conocen, que son necios, que precisamente necios no conocen, no quieren conocer, porque tienen una actitud de un corazón cerrado. ¿Cuáles precisamente esos ayes que trata hoy? Miremos los elementos, las palabras y la forma de hablar de Jesús. En la segunda lectura, cada vez miramos más detalles. Hacemos pausa. Que la palabra hable,
y en la tercera lectura una síntesis, para que después lo podamos reconstruir inclusive con la memoria y lo podamos bajar de la mente al corazón y pasar a la meditación. Jesús, en casa de un fariseo, aprovecha para hablar duro al corazón. Y estos llamados de atención de Jesús no son del Jesús con ira ni del Jesús que quiere aplastar. Es del Jesús que tiene la capacidad de hablar porque es la verdad. Y quiere que la verdad brille en los corazones que supuestamente de los entendidos y los sabios en Israel han caído más bien en una doble moral y en una hipocresía fatal. Y en ese contexto entonces Jesús les llama la atención y les dice cómo ustedes que edifican mausoleos a los profetas, a quienes mataron sus padres, así son testigos de lo que hicieron sus padres y los aprueban. Ellos los mataron y ustedes le edifican mausoleos. Y la actitud es, ellos solo saben reconocer a los profetas que están muertos, pero los que están vivos y el profeta de profetas que tienen delante de ellos, que es Jesucristo, no le creen, no le abren el corazón. Eso sí, los antiguos, todo lo antiguo fue mejor, y estos personajes y adornan los lugares donde están enterrados, le rinden culto y no ven que ellos tienen la misma actitud de sus antepasados que los mataron. Y va a pasar que teniendo el gran profeta que está ahí delante de Jesús, lo van a llevar a la muerte. De hecho, estas invitaciones de Jesús lo hace con todo el corazón para que ellos abran los ojos al corazón y a la humildad y a la fe en Él, pero como conoce la dureza de estos corazones, les dice de una forma de un lamento y de un dolor de un Dios que ve la dureza de corazón de estos personajes. Y entonces empieza a mostrar cómo desde la antigüedad se les envió, la sabiduría de Dios había dicho, les enviaré profetas. El Antiguo Testamento está lleno de los profetas, no solo que ustedes y yo conocemos los 4 mayores y los otros profetas menores, sino inclusive otros que van mencionando los libros sagrados. Y como la mayoría, por decir la verdad, los persiguieron y aún los mataron. De hecho, hay unas parábolas de Jesús que narra cómo todos estos viñadores homicidas fueron matando a los enviados que iban pidiendo cuentas. Pues ahora estos profetas que tienen la capacidad de hablar y de denunciar, pues tienen a uno que es el profeta de profetas ahí delante de él. Jesús, que es la palabra, es más que la palabra de aquellos antiguos, es Dios hablando al corazón. Y tiene la capacidad de hacerlo y de denunciar porque Él es la verdad y en sus labios nunca estará la mentira. Y en la verdad los llama a que abran el corazón y empieza a nombrarles desde aquellos que han muerto por decir la verdad. Abel, que lo mató Caín. Y después termina hablando de Zacarías, que es el hijo del sacerdote Joiada, que murió por orden del rey Joás. Si podemos ver allá en 2 Crónicas, capítulo 24, otro momento de uno que murió en su proceso y más bien en su función de decir la verdad. Y Jesús ubica esta sangre derramada, pues Él va a dar la sangre. Él, que es la verdad, va a dar la sangre. Y estos no quieren entender, no quieren comprender. Y después les da el otro ay, que tiene que ver con ellos que son maestros de la ley, que conocen el Antiguo Testamento, se han apoderado de la llave de la ciencia. Como quien dice, nosotros conocemos y los criterios de la interpretación de la Torá son estos y estos, y fuera de nosotros no hay una interpretación válida. Ellos conocedores. Y no aceptan a quien ha dado la ley, que está al frente de ellos, a quien ha hablado, porque es la sabiduría, y a quien verdaderamente tiene la llave del reino de los cielos y que es la puerta para que podamos entrar al Padre. Y ellos, supuestamente que tenían esta llave, no entraban ni dejaban entrar aquellos y eran un impedimento para los que verdaderamente querían vivir el amor, la justicia, la misericordia, porque los otros habían llenado la ley de un montón de ritualismos, de casuística y de un montón de cosas. Entonces son 2 ayes
que hablan de actitudes de hipocresía y de lo exterior que hemos hablado en otro momento, de estos hombres que han convertido la religión, el estar ligados a Dios, religar de una forma como con un ritualismo que hace parte de los procesos en las religiones, pero ellos lo han vuelto algo cosificado, algo que no es de la esencia del corazón, y han perdido la verdadera visión de Dios. Por eso Jesús les dice, ay, como quien dice, qué dolor. Y no nos podemos quedar pensando en que ellos se equivocaron. Aquí esta palabra siempre nos planta a ustedes y a mí, que ustedes y yo entonces no nos quedemos pensando en otros santos que vivieron muy bien, que bueno, aquel que vivió en otra época, y podemos hacerles como novenas y reconocimientos a unos muy buenos, pero no ver a los profetas que hablan hoy en día y a muchos que muestran verdaderamente la presencia de Dios en su corazón, y Dios habla a través de unos que quieren vivir en humildad, en rectitud y mostrando el camino de la verdad. Uno puede hablar de la fe y hablar de la palabra y decir que tal santo hizo esto, y qué bueno que podamos reconocer la santidad de los antiguos y hacerle un honor a aquellos que han aceptado totalmente a Dios en su corazón. Pero hay muchos hoy en día que quieren vivir en rectitud y en gracia, y son profetas de nuestra época y que hablan con rectitud. Y la iglesia quiere suscitar una palabra fuerte también, porque hoy le dice al mundo que en esta generación, porque Jesús está hablando de pedirle cuentas a esa generación de él, pues cuánto no le podrán pedir cuenta a esta generación, porque muchos sencillos, desde el clero hasta muchos laicos, hombres y mujeres de distintos lugares, quieren vivir con rectitud la palabra y quieren inclusive hablar cuando hay que hablar en contra de aquello que parece ser una mentira de hoy, todas estas falsas ideologías de género, todas estas propuestas que van contra la verdadera libertad del hombre, aunque parezcan progresismos y parezcan como avanzando en el tiempo. Y resulta que hemos visto que muchas de las propuestas de mentira que se dan hoy es por no escuchar a la verdadera palabra de Dios que sigue hablando. Jesús sigue hablando en cada palabra, y muchos quieren vivirla, pero muchos quieren coartar a aquellos que dicen la verdad, y lo hacen también contra la iglesia cuando la iglesia quiere proponer la verdad. Entonces, que ustedes y yo miremos que verdaderamente tengamos la capacidad de escuchar a Dios que sigue hablando. Jesús es un eterno presente, ayer, hoy y siempre. Cristo está presente y sigue hablando. Y entonces ustedes y yo tengamos el discernimiento y la capacidad de ver al Cristo que nos habla hoy a través de su palabra. Y que en algún momento nos podría llamar la atención como una generación que está perdiendo el conocimiento de Dios. Puede hablar de Dios, puede tener a Dios en los labios, pero está tomando decisiones que van en contra de la felicidad que Dios tiene para el hombre. El ser humano piensa que la felicidad está en un montón de vidas sin límites. Y Jesús sigue hablando el corazón y se sigue proponiendo esta palabra para que el hombre encuentre la felicidad que está dentro, porque es Dios dentro, templos del Espíritu Santo, moviendo al corazón a vivir en rectitud, en humildad, en sencillez, en amor, en servicio, lejos del egoísmo, hedonismo, idolatrías por el yo, por los bienes, por los afectos, por un montón de cosas que el ser humano ha idolatrado y ha puesto en el primer lugar del corazón. Y entonces puede hablar de unos que vivieron bien en la antigüedad, pero a los que quieren vivir hoy la palabra, pues resulta que les pone a veces, los quiere callar. Y entonces que miremos hoy que esta palabra sigue siendo vigente, es un llamado a esta generación. Que como le decía a ellos, que se consideraban dueños de la llave del conocimiento y de la ciencia, que no entran ni dejan entrar, que lejos en nosotros esté aquellas actitudes, porque llegan y pueden darse de nosotros solo tenemos la última palabra, la verdad revelada, o situaciones de intransigencia, o falta de caridad y de amor. Y ahí es donde viene a tocar la palabra para que verdaderamente, si queremos entrar, pues tengamos humildad, porque entrarán en el reino los que son humildes, y viven el reino de los que son humildes, porque el reino ha empezado ya para ustedes y para mí desde el bautismo, y tendrá la plenitud cuando pasemos a las manos del Padre. Pero que ustedes y yo tengamos el anhelo de vivir y entrar todos los días en presencia de Dios. Y esto haga que otros muchos puedan entrar en el conocimiento de la verdad que es Jesucristo. Y que podamos ser felices en Dios,
con los criterios de Él, no solo a veces con orgullos personales y con prepotencia y con querer imponer inclusive ciertas actitudes a los demás, sino con vida y vida de amor y de servicio. Esta es la llave para entrar en Jesús, en el corazón de Dios. Y esto lleva a que muchos busquen la verdadera verdad, perdón la redundancia, que es Jesucristo. Verdad por antonomasia. Él es la verdad. Él tiene la capacidad de abrirnos los brazos y en la cruz hace que todos podamos entrar en su gracia, pero tenemos que mirarlo a Él y a Él en su ofrecimiento, en su pasión, muerte y resurrección. Cuando estos personajes escuchan a Jesús, pues termina diciendo el texto que al final, al salir de allí, tratan de acosarlo con un montón de preguntas y de tirarle la lengua y como que llenos de rabia, diciéndole, preguntándole cosas a ver si se equivocaba, poniéndole trampas para casarlo con alguna palabra de su boca. Querían hacer equivocar al que nunca se equivoca. Querían hacer que dijera imprecisiones aquel que tiene la verdad clara, que es contundente, porque nunca se equivoca, nunca miente y nunca dirá algo inapropiado, porque es aquel que habla, es el verbo, es la palabra de Dios manifestada. La actitud aquí es ponerse a pensar, le tendían trampas. ¿Será que el mundo de hoy quiere tenderle trampas a Dios? Cree que Dios se desentendió del mundo, cree que Dios, unos no existen, que otros, pues si existiera, entonces no importa, pues todo es lo mismo. Y resulta que el mundo de hoy con la malicia sigue tendiendo trampas. Y no solo a Dios, sino a los que quieren vivir en Él. Y entonces, ¿cómo ustedes y yo meditamos esta palabra para vivir en Dios? Lejos de nuestro corazón, pedirle a Él que nos dé un corazón limpio, un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme, para que nunca esté en nuestro corazón con malicias, tratar de manipular a Dios, tratar de tenderle trampas a Él y a los que quieren vivir en su presencia. Quedémonos con esta última meditación y que ustedes y yo nunca seamos obstáculo para quienes quieren llegar a Dios, porque en últimas esto es lo que les está diciendo Jesús con este último ay de estos que no entran ni quieren ni dejan entrar. Hagamos oración. Bendito sea Señor por esta palabra que es un llamado de atención al corazón. Escuchamos estos lamentos para aquellos que quieren cerrar el corazón y no quieren ver al profeta de los profetas. Sabemos que no solo ellos te han llevado a la cruz, somos nosotros, todas las generaciones, cuando no queremos aceptarte. Que esté libre nuestro corazón de caer en las malicias, en las trampas, en el creernos solo poseedores de la verdad y no vivir en la verdad que eres tú y no dejar que otros entren y que te conozcan y te amen. Danos la capacidad de ser humildes y sencillos y de esta forma escuchar a los profetas que hablan hoy con santidad y que viven tu palabra y que podamos abrir el corazón y el oído a la predicación cotidiana de tu palabra. Tú sigues hablando el corazón, tú sigues hablando y denunciando. Y que este ejercicio de la lectura orante nos permita vivir en ti, conocerte y amarte y proclamarte con todo el corazón. Amén. ¿Qué propósito, acción queda? El cuarto momento. Para que ustedes y yo, a través de estos ayes, de este llamado de atención al corazón a unos que habían cerrado su corazón al que les estaba diciendo la verdad, como ustedes y yo hoy abrimos el corazón a Jesús que sigue hablando a través de la palabra. Cómo lo llevamos con la vida. Cómo le pedimos a Dios que nunca más, jamás esté en nuestro corazón apartar donde Él, ni mucho menos hacerle exigencias, ni tenderle trampas a Él, ni a los que quieren vivir en Dios. Cómo ayudamos a los que han sido perseguidos por decir la palabra. O si ustedes y yo en algún momento hemos sido perseguidos porque hemos querido tener la rectitud de intención en algún momento y esto nos ha ocasionado pues burlas, persecuciones. Aquí tenemos a Jesús que por haber dicho la verdad pues ha dado la vida. Él nos da la capacidad de en Él mostrarlo como la verdad.
a todos los demás. ¿Cómo hace usted eso en su vida? ¿Cómo lo lleva a cabo? Ese es el planteamiento que nos deja también la palabra. Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.